Ok, listo. Darle a entendido, chicas. Muy buenas noches a todos. Vuelvo a todas. Vuelvo a empezar. Bueno, mi nombre, como ya sabéis, es Paulette. Esta noche vamos a hablar un poquito de lo que es los hábitos de alimentación, de lo que es pues la nutrición en este caso, porque son tan importantes establecer estos hábitos, ¿vale? Porque normalmente venimos de adoptar hábitos hacia arriba, ¿no? De nuestra mamá adoptó hábitos de su mamá adoptó hábitos de su mamá y así, o quizás de la abuela, de la abuela, de la abuela, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo os comentaba que en mi caso, yo desde muy pequeña, en mi casa siempre se comieron verduras, o sea, vegetales, que si ensaladas, era lo que más se comía. De hecho, a mí soy muy poca de comer arroz, si no hay arroz en el plato, pues tampoco pasa nada en mi caso. De hecho, me encantan las ensaladas, ¿vale? Porque desde pequeñita, pues me enseñaron así. Y eso pasó porque en la casa de mi mamá, pues en su caso también desde muy pequeña, creo que comían carne, pollo, pescado una vez por semana, porque la mayor parte del tiempo lo que hacían era verduras y vegetales, ¿no? Porque le daban la importancia a esa creencia que tenemos todos de que si queremos comer o llevar alimentos saludables a nuestra mesa, siempre tienen que ser verduras o vegetales. Pero también es verdad que en nuestra mesa tiene que haber un poco de todo, incluido entre ellos, pues carbohidratos, tanto los complejos, que son las verduras y los vegetales, como los simples. Simplemente que sí que pueden estar en nuestra mesa, en nuestro plato, pero tenemos que aprender a controlar lo que son las porciones, y eso lo iremos viendo semana a semana, cuál es la importancia del agua, cuál es la importancia de la proteína, cómo mido los platos, cómo puedo organizarlos, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, mirad lo que os decía, un plato cómo tiene que estar organizado, pues una parte tiene que estar las verduras y las frutas, ¿vale? Que en este caso sería una tercera parte del plato, un poquito más. Luego otra tercera parte del plato serían los cereales o carbohidratos simples, que en este caso pues puede haber que si el arroz, también como carbohidrato simple estaría la patata, las pastas, ¿vale? Que si la quinoa y estas cosas. Aunque hay algunos carbohidratos también, como el caso de la quinoa, que también aportan un poquito de proteína. Con lo cual es simplemente cuestión de ir seleccionando, de ir aprendiendo a seleccionar qué es lo que más nos conviene, ¿vale? En este caso, que si quieres comer arroz está totalmente permitido, no hace falta que tú digas, ay no, ya dejo de comer arroz para siempre, no, que si en lugar de arroz quieres ponerte pan en la parte del carbohidrato simple, se puede sin ningún problema. La cuestión es cuánta cantidad, ¿vale? Vas a utilizar, eso es lo más importante. Como os digo, la mitad del plato, un poquito más de la tercera parte tiene que ser vegetales o frutas, la otra parte los carbohidratos simples y la otra tercera parte tiene que ser la proteína. Súper importante. Es verdad que le damos mucha importancia al tema de la proteína, pero también tenéis que saber medirla, ¿vale? No hace falta comerse una dorada entera o un pollo o medio pollo o un cuarto de pollo entero, porque es muchísimo. Así como nos aporta proteína, también están aportándonos calorías. Con lo cual, ¿cómo mido la parte de la proteína para lo que yo tengo que consumir? Fácil, con la regla de la mano. Esta parte de aquí tiene que ser la porción de proteína que tú elijas para tu plato. ¿Eh? Esta parte de aquí así, las dos manos abiertas, van a ser los vegetales y las verduras, ¿vale? Y el puñito de tu mano tiene que ser la cantidad que tú utilices de carbohidratos simples, en este caso, pues arroz, pasta, patata, lo que ocupe tu puño. Y lo mides así. Si es arroz, 3 cucharadas soperas. Es suficiente. Créeme, parece muy poco porque dices en 3 cucharadas la acabo, pero no es así, dura mucho más, ¿vale? Y te sacia de verdad si tú sabes organizar todo el plato en general, ¿vale? Dámela, Gordi, si quieres. Gordi. Ahora vendrá seguramente Lucía a tomar tecito, ¿vale? A tomar su parte de proteína también. Bueno, chicas, entonces, ¿por qué es importante saber esto del plato? ¿Por qué os lo he explicado tan pronto, tan así de golpe? Porque es uno de los hábitos, de los primeros hábitos que interesa que vayamos ganando, en este caso, que vayamos modificando al que tenemos actualmente y que lo hagamos nuestro. ¿Por qué? Porque si tú aprendes a visualmente saber, esta parte es carbohidrato, esta parte es proteína, esta parte es verduras y vegetales, vas a saber mantenerte siempre. De hecho, hoy trataremos un tema que también hablaremos un poquito del tema del efecto yo-yo, que normalmente la gente dice, ay, no, es que si dejo los productos me va a dar efecto rebote. No existe el efecto rebote. O sea, de hecho, te puede pasar en cualquier cosa que tú hagas para controlar tu peso. ¿Por qué? Porque si en el proceso tú no aprendes uno de los principales
tips, por así decirlo, como el del plato, y no aprendes en el proceso a cómo ir mejorando tus hábitos, a cómo luego mantenerte, pues va a ser muy difícil que en el futuro puedas mantener ese resultado. Sin embargo, si tú durante el proceso, asistiendo a las escuelas, prestando atención a las correcciones que a lo mejor, o a los consejos que a lo mejor te pueda dar tu coach o tus compañeras en el grupo con los platos, por eso es súper importante pasar las fotos de tus comiditas, porque de esa manera podemos ayudarte mejor, ¿no? Pues si tú vas aprendiendo en el camino, luego va a ser muy difícil que esas cosas no se te queden en la cabeza. Tú vas a saber, ay no, me he pasado este fin de semana, he comido comidas trampas un montón, ahora tengo que hacer un poquito de detox. Entonces, ¿sabes qué? Vas a beber más agua, tienes que tomar más fibra. Si tienes el chupapanza, pues mucho chupapanza durante toda la semana, 2 botellas al día, ¿vale? O sea, ya sabes que tienes que eliminar ese sodio y esos líquidos que retuviste en el fin de semana, ¿vale? Sobre todo esos excesos, limpiar el tránsito intestinal, limpiar esos excesos de tu cuerpo, ¿vale? Entonces, estos son como algunos de los tips básicos que normalmente vamos dando. Parecen muy básicos, pero créanme, es súper importante, porque una vez tú aprendes todo esto, luego en el futuro te vas a saber mantener, ¿vale? Que esa es, digamos, la misión al final de cada coach, ¿no? De que aprendamos, bueno, aprendáis en este caso, a en el futuro no volver a recuperar más el peso, ¿vale? Entonces, comencemos. ¿Qué pasa? En la vida habemos tres tipos de personas, ¿vale? Hay personas que le damos importancia a la salud. También es verdad que depende del momento en el que tú estés, de tu vida, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando tú estás chiquitito, de esto ya se ocupa mamá. Cuando estás en la adolescencia, me da igual porque estoy por otras cosas. Cuando tienes 20, casi 30, por así decirlo, ¿vale? Tampoco es que le des mucha, hay gente que sí y hay gente que no es que se ponga a pensar en, ay, que voy a... No, de hecho es que con 15, 16 ya empiezas a ir un poco a tu bola, a hacer menos caso. Yo os digo, yo tenía unos hábitos horrorosos, pese a que mi mamá me dejaba echar la comida, mi mamá se preocupaba porque en mi plato, yo os digo, hubiera verduras, hubiera proteína, hubiera un poco de todo, ¿vale? Que no tomara muchos azúcares y demás, pero como yo ya tenía 17, 18, iba un poco más a mi bola. Entonces, ¿qué pasa cuando los niños van un poco más a su bola? Pues que mamá y papá, por mucho que digan, desconectamos de su frecuencia y ya nos parece pesado que nos estén diciendo, haz esto, haz aquello, ¿no? Entonces, no hacemos caso, ¿vale? Y eso es lo que pasa, que no le damos importancia a esos hábitos o a nuestra propia salud, porque pensamos que vamos a ser jóvenes siempre, que no me voy a engordar nunca, que voy a estar delgada siempre, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando llegamos a los 30, más o menos, o incluso creo que un poquito antes, hay gente que ya le damos importancia a esto, ¿vale? Que ya pensamos en, uy, no, ya me está creciendo barriga, ay, no, ¿qué me va a pasar? O a lo mejor incluso hay personas que ya empiezan a tener problemitas de salud tipo triglicéridos, colesterol, ¿vale? Súper jóvenes, ¿por qué? Porque van acumulando malos hábitos durante esa juventud, ¿vale? En la que no hacíamos caso de nadie ni de nada, ni de ningún consejo, ¿vale? Y pues acabamos teniendo esto. Yo, por ejemplo, tenía 20 años y tenía muchísimo estreñimiento desde muy pequeña. ¿Por qué? Porque no hacía caso de beber agua, no me gustaba el agua. Y mi mamá insistía, 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 pero yo pasaba. ¿Por qué? Porque realmente no me interesaba, no me gustaba y me daba totalmente igual. Yo no sabía que estaba ligado una cosa con otra, que si comer fibra, que si tomar agua, te iban a ayudar a ir de vientre. No lo sabía. Yo cambié mi desayuno por el batido, el aloe y el té, que encima me lo tomaba por separado, aloe, té y batido, es decir, un montón de ingesta de agua, aparte de la fibra que te aportan los productos, ¿no? Y yo empecé a ir más regularmente al baño, de hecho, todos los días, cosa que en la vida me había pasado. Entonces, estas cosas tú empiezas a darle importancia cuando empiezas a ver los cambios, porque a lo mejor, pues, por lo que sea, te hizo el clic, o en mi caso, porque me obligaron a cambiar el desayuno, obligaron entre comillas, ¿vale? Yo vivía con mi mamá, pues es lógico, lo que yo desayuno, tú desayunas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego están las personas que sí le dan la importancia, como os digo, también dependiendo de la edad es importante, yo creo, actualmente he llegado también a esa conclusión, pero que tienen otras prioridades, que dicen, así sí, es verdad que es importante, pero yo ahora mismo estoy en otra cosa, que quizás es lo que nos puede pasar eso, sobre los 20 y pico, 30 y pico, ¿vale? Y luego están las personas que sí saben que la salud no lo es todo, todo, todo,
pero que si no tenemos salud tampoco tenemos nada. O sea, realmente es así. Si no estamos activos, si vamos cansados por la vida, si tenemos estreñimiento que nos provoca migrañas o dolores de cabeza constantes, si en este caso tienes eso, los triglicéridos altos, el colesterol, sabes que está ahí, que a lo mejor lo vas a ir controlando con pastillas o con lo que sea, ¿no? Pero también has aprendido que si no tienes la salud como tal, pues realmente no hay nada más. O sea, si vas cansado, si vas así, si vas con estreñimiento, luego eso empeora todo el resto de partes de nuestra vida, ¿no? Al final, yo creo que sí es algo muy, muy, muy importante el tema de la salud, y de hecho cada vez más me encuentro con chicas que me preguntáis bueno, que me preguntan y me dicen, ya no es tanto por el físico, sino por mi misma salud, por sentirme más activa, por sentirme menos cansada, por sentirme tal, por cual. Entonces, ay, Cherume. Entonces, como os digo, ya empezamos a ver esa importancia, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿en qué punto estás tú actualmente? Hazte esa pregunta, ¿vale? ¿Dónde estoy yo? No le doy importancia, sí le doy importancia, pero me interesan más otras cosas. O realmente le doy importancia, sé que no es todo en la vida, pero sé que es algo muy, muy, muy básico, ¿vale? Entonces, hay una cosa muy importante que tenéis que aprender, ¿vale? Ya no solamente para nosotros, sino porque creo que en nuestra misma familia, no todos los integrantes de nuestra familia quizás tienen este dato, ¿no? Yo no sabía que, por ejemplo, cuando vamos al médico, o sea, muchas de las enfermedades por las cuales vamos al médico se podrían evitar si tuviéramos una correcta alimentación, una correcta nutrición en este caso, más que alimentación, ¿no? Ya os digo, yo no tenía ni idea que el estreñimiento lo podía controlar bebiendo más agua, comiendo más fibra. Para empezar, no sabía que el estreñimiento estaba ligado con mis migrañas. Yo tomaba pastillas un montón, ibuprofenos un montón, porque pensaba que me hacía falta el ibuprofeno. No iba de vientre, me tomaba laxantes, de los típicos sobrecitos esos que te manda el médico, pues eso me tomaba yo cada día, hasta que llegó un punto en que no me hacían nada y tenía que ir a por 2 diarios. Y luego me aburrí porque igualmente no me hacían nada, ¿sabéis? Entonces, claro, es importante que sepáis, ¿vale? Que sepamos que hay muertes prematuras por enfermedades que se podrían evitar si tuviéramos una correcta alimentación. Por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente no estamos alimentando tampoco bien a las células, ¿vale? Ya no solamente por comer y llenarnos, sino a nivel celular, que es otra historia, ¿vale? Que ahora os lo comentaré un poquito más. Derrames cerebrales, diabetes, o sea, es como una cosa que antes lo escuchaba súper raro y ahora está como que en el plato de servido, ¿no? Que lo vas escuchando cada vez más. Entonces, como os digo, muchas de estas enfermedades se pueden evitar si nosotros mismos nos cuidáramos un poquito más con el tema de la alimentación, ¿vale? Con el tema de preocuparnos un poco más por nuestra nutrición. ¿Qué pasa? Antes, cuando en los tiempos de nuestros abuelos, de hecho, no había mucho esta preocupación. Obviamente que seguro que existía, no se conocía tan a rajatabla a lo mejor un tipo de cáncer, por ejemplo, seguro que había, pero que no se sabía, "Ay, es esto", cada vez la ciencia avanza, ¿no? Pero sí que es verdad que estaban mucho más nutridos, la gente vivía un poquito más, ¿vale? Y quizás pues iban menos también al médico, porque contar, aparte de eso, tampoco habían, por ejemplo, el supermercado en cada esquina. Era como, no tienes que caminar para ir a buscar al mercado los víveres, ¿no? Entonces ya estabas haciendo un poquito de ejercicio de actividad física, ¿vale? Entonces, quieras que no, llevaban una vida un poquito más activa y a nivel nutricional un poco más completa también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, pues lo que os decía, 7 de cada 10 enfermedades están derivadas de la nutrición, de cómo nos alimentamos, ¿vale? Es decir, de cada 10 personas que están yendo al médico, 7 podrían no ir si realmente aprendiéramos y tuviéramos la información sobre alimentarnos mejor, ¿vale? Que eso es súper importante. Muchas veces uno empieza aquí por el tema de bajar peso, bajar unos kilitos, pero realmente hay muchas personas que terminan teniendo ese concepto de, no me estoy tomando, no estoy cambiando mi desayuno solamente por perder peso. Lo estoy cambiando porque quiero aportarle a mi cuerpo esos nutrientes que necesita diariamente. Hay gente que, ya os digo, o sea, llegan a su objetivo y me dicen, Paus, que el desayuno no lo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque llegas a esa conclusión de
¿Para qué voy a volver otra vez al café con leche con croissant, que no me aporta nada? Prefiero tomarme el batido cada mañana, que sé que me está tomando, que me está aportando nutrientes, vitaminas, minerales, proteína, ¿vale? ¿Para qué voy a volver al, qué sé yo, estas bebidas energizantes? Sí, me puedo tomar un té que sé que es natural y que me aporta también energía. Y aparte de eso, me mantiene activa y me mantiene quemando calorías. O sea, si realmente tú llegas a entender este concepto, al final vas a mantenerte toda la vida nutriéndote. Muchas veces me preguntan, ¿pero me tengo que tomar el batido para siempre, toda mi vida? No es obligatorio. En mi caso, yo llevo 11 años ya tomando el producto todas las mañanas, mi desayuno. ¿Por qué? Porque yo entendí el concepto, o sea, me quedé con este concepto, ¿no? Ya no solamente con el tema de perder peso físico, sino ya más con el tema nutricional, ¿vale? Eso en mi caso. Y así tengo muchas chicas que también, ¿vale? Obviamente, ya os digo, no es obligatorio, pero al final, si tú terminas comprendiendo que vas a tener que desayunar siempre toda tu vida, pues ahí te toca balancear, pues qué desayuno me conviene un poquito más, ¿no? Entonces, seguimos. No, yo me enrollo, ya sabéis que me enrollo mucho, perdonad. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día hay otra cosa que está considerada ya una pandemia. O sea, acabamos de pasar una pandemia, que en este caso fue el COVID, ¿no? Era una cosa que no se conocía, era una cosa pues que tenían que investigar, investigar, investigar para encontrar alguna vacuna y demás, ¿no? Hoy en día, por lo que veo, ya está como una gripe más de todas las gripes que hay, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una cosa que quizás no somos conscientes y es la obesidad, que la obesidad también se ha considerado ya dentro de lo que son las pandemias. ¿Por qué? Porque está, o sea, es una cosa que se ha viralizado, o sea, a nivel mundial ya hay obesidad y es algo que como que no se está pudiendo controlar, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando veía televisión, había muchas publicidades en las cuales hablaban un poquito de esto, ¿no? Pero realmente lo que hicieran normalmente publicidades de estos productos como para adelgazar y cosas así. Pero hay una cosa que muchas veces no comprendo y es, ¿por qué esperar a que la persona a lo mejor llegue al punto de tener que hacer una dieta restrictiva o llegue al punto de tengo el colesterol alto, tengo los triglicéridos altos, ok, ahora sí te mando a hacer dieta? No, o sea, no termino de entender por qué quizás tampoco le conviene a los gobiernos, ¿no? Pero que ya no sé ahí cómo funciona. Pero a lo mejor darnos esa información, porque si estamos como estamos hoy en día, que vemos incluso niños pequeños con obesidad, ¿vale? Niños pequeños con sobrepeso, niños pequeños que ya desde chiquititos, chiquititos, chiquititos tienen malos hábitos, tienen carencias nutricionales. ¿Por qué no dar la información básica? Porque realmente es muy básica. Y formarnos desde que somos pequeños, a lo mejor en la escuela, a lo mejor, yo qué sé, un curso para los padres o cuando vamos al chequeo médico este de crecimiento de los niños, darnos pautas, ¿sabéis? No sé, mil cosas que se podrían hacer para poder ir formando en este campo a la sociedad y no es algo que interese o no es algo que preocupe. Al final, los doctores te terminan dando la dieta, pues eso, cuando ya toca solucionar el problema, pero no pensamos en la prevención, ¿no? O sea, nunca se está pensando en, haz esto para que no te pase esto, no, ya que te pasó esto, pues ahora haz esto, ¿no? Entonces, yo creo que donde tenemos que trabajar más, siempre, 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 es en prevenir este desenlace, ¿no? Pero es algo que no se hace, ¿vale? Mi pregunta siempre es ¿por qué? ¿Por qué se tiene que esperar hasta terminar en el problema, no? Pero bueno, es así como funciona, ¿vale? Y siempre ha funcionado, pues supongo que por eso no lo cambian, ¿no? Entonces, ahora, tú que estás en esta llamada y que estás aprendiendo tips tanto en los chats como con tu coach, pues yo creo que en mi caso, ¿vale? Por eso me gustan estas llamadas, por eso me gusta investigar, pasaros tips cuando voy encontrando cositas. ¿Por qué? Porque siento que ya es mi responsabilidad no quedármelo solamente para mí, sino compartirlo. Fijaros, mi papá, por ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé, mi papá era un negado a tomar los productos, era un negado a todo, ¿no? Vitaminas y demás, a él no le importaba nada. Pero a día de hoy, siempre que hablamos, o sea, me dice, es que gracias a que ustedes insistieron tanto, 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 yo hoy en día estoy como estoy, hago deporte, cosa que antes ni imaginarlo. Antes mi papá, pues a lo mejor no podía pasar un día sin tomarse al menos una cerveza,
¿sabéis? Porque ya cuando una persona comienza a que todos los días se lo toma, es como un vaso de agua ya para esa persona, ¿no? Se convierte en un mal hábito. Y él lo dice, yo pues a lo mejor iba y paraba y tenía mucha calor y en lugar de comprarme una botella de agua me compraba una cerveza y me la bebía, pero no porque me quisiera emborrachar, sino porque era como cuando alguien se toma una gaseosa, ¿no? Pues lo mismo. A día de hoy tú lo ves y es muy rara la vez que a lo mejor se tome una cerveza, ¿vale? Entonces, todas estas cosas, esta información que uno va aprendiendo, yo sobre todo en las escuelas que siempre me han encantado, ¿vale? Me siento con la responsabilidad esa de compartirla, mínimo con mi familia, y luego ya, pues si obviamente mis amigas o mis amigos lo quieren escuchar, también lo puedo compartir. A veces es como que las otras personas se lo pueden tomar, ahí esta listilla, sabe todo, o que quiere ir de que sabe mucho, no, pero soltarlo como un tip nunca está de más. Así que no os quedéis la información para vosotras solas, para vosotros solos, sino que compartirlo, al menos en las personas en las que sí podéis influir. En mi caso, mis padres, mi esposo, mis hijas, pues yo creo que en el caso de cada una sería algo parecido, o al menos en los niños, ¿no? Que es donde más podemos influir en nuestros hijos. Entonces ya no es solamente aprender para nosotros, sino también para transmitirlo con nuestra familia, ¿vale? Entonces, algo súper importante que tenemos que caer en cuenta es que, como os decía antes, no es lo mismo alimentarnos que nutrirnos, no tiene nada que ver, ¿vale? Por eso, veis que yo a veces soy pesada en el sentido de, chicas, agarrar la foto de vuestro plato y diferenciar los nutrientes, los macronutrientes, en este caso las proteínas, los carbohidratos y las grasas saludables y tal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comer por comer que nutrirte. ¿Y cómo sabes cuando te estás nutriendo? Cuando sabes identificar en tu mismo plato, en las comidas que haces día a día, cuáles son esos macronutrientes. ¿Qué es lo que le estás aportando a tus células en tu comida, con tus comidas, con tus elecciones, ¿vale? Entonces, por eso creo que es muy importante que poco a poquito vayamos aprendiendo esto, ¿vale? Que ya os digo, no es lo mismo alimentación que nutrición, alimentarse que nutrirse o alimentos que nutrientes, ¿vale? ¿Por qué? Porque los nutrientes están dentro de los alimentos, sí, pero tienes que ver qué alimentos estás eligiendo para que aportes un nutriente u otro, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Por un lado, alimentarse es saciarse, que puede ser tanto con un snack, a lo mejor una fruta con un yogur, o puedes saciarte de la misma manera, entre comillas, con un paquete de galletas, que también te llena, pero que realmente el paquete de galletas no te está aportando nada más que azúcar quizás, harinas, ¿vale? Que terminan siendo almidones, azúcares, ¿vale? Y por otro lado, pues el yogur y la fruta sí que te están aportando un poquito más proteínas, minerales, ¿vale? Nutrientes de la fruta, fibra. O sea que realmente es importante saber que este aporte de calorías me aporta también X nutrientes y este aporte de calorías de acá me aporta a lo mejor un solo nutriente, ¿vale? Un carbohidrato, por ejemplo, ¿no? Solo es carbohidrato, pero claro, no te está aportando nada más, ¿vale? Entonces, eso es súper importante aprender, la diferencia entre una cosa y otra, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? La industria hoy en día, la industria de la alimentación, pues lógicamente lo que le aporta a toda la alimentación, pues es los fertilizantes, tenemos que cada vez más hay sobreproducción de productos, entonces se fijan más en que haya cantidad y no calidad, por eso os decía, nuestros abuelos se nutrían mucho mejor que nosotros actualmente con las comidas, ¿vale? A mí me hace gracia cuando muchas veces me dicen, me preguntan por el tema del producto y tal, y me dicen, ay, es que yo quería algo más natural, es que realmente no sé qué puede haber más natural o no sé qué puede haber que te aporte más cosas naturales, más nutrientes, que lo que te aporta un batido. Muchas veces pensamos, ah, no, es un polvo adelgazante, y no es así, para nada. Si no, ustedes creen que yo se lo daría a mi hija no tiene que adelgazar, ya la veis, que está toda fibrada, o sea, la chiquilla, y está en, como digo yo, en su peso ideal, ¿no? Entonces, no es un adelgazante, es una comida, simplemente que nos ayuda a adelgazar. Entendamos la diferencia. ¿Por qué perdemos peso tomando el batido? Porque muchas de vosotras solamente estáis con el batido. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque el batido es una comida completa, pero al hacerla de desayuno y de cena nos estamos ahorrando esas calorías que pudiéramos ingerir si comiéramos otro desayuno o otro tipo de cena. Entonces, al ahorrarnos calorías,
cumplimos con ese déficit calórico que necesitamos para final de semana perder 1 kilo como media, ¿vale? Entonces, no es que sea un adelgazante o que tenga ningún tipo de complemento que te ayude a adelgazar, sino que es una comida muy completa con muy poquitas calorías y que aparte te aporta proteína. Con eso nos ayuda a ganar musculatura y al ganar musculatura podemos quemar más grasa, metabolizar más grasa, con lo cual baja ese porcentaje de grasita en nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, lo que os decía, hoy en día la comida pues tiene un poco de todo, que si congelación, que si fertilizantes, que si hormonas. ¿Ustedes han visto cuando hacen las pechugas de pollo, por ejemplo, las pones a la plancha? Muchas veces la porción es esta, así, y termina así. Y el resto sale como agua, como líquidos, ¿no? ¿Vale? ¿Por qué? Porque está inflada con las hormonas que le ponen. Termina chiquitica porque al final se ha descongelado, porque al final ha eliminado esos líquidos, esos fertilizantes, o sea, todo lo que tiene, lo ha ido reduciendo, reduciendo. Pero ¿qué pasa? Igualmente esas hormonas entran en nuestro cuerpo, por eso cada vez más hay niñas muy pequeñitas que en este caso tienen las hormonas como que de una niña mucho más mayor, entonces se desarrolla mucho más rápido, ¿no? ¿Por qué? Por lo que nos están aportando en la alimentación, todo lo que es la industria alimenticia, ¿vale? Simplemente porque les interesa, yo os decía, o sea, no interesa que quizás busquemos más calidad, interesa que haya más cantidad para poder abastecer a toda la población, ¿vale? Por eso también el tema de la comida ecológica, de la comida bio, de la comida, pues que a lo mejor cuidan un poquito más los suelos, cuidan un poquito más a los animales y demás, es un poco más cara. ¿Por qué? Porque requiere mucho más trabajo, mucho más cuidado, ¿no? Pero también es verdad que quizás nos aporta un poquito más cosas. Yo, por ejemplo, hay frutas que yo noto la diferencia cuando pillo una fruta que me dice fruta, yo que sé, ecológica, bio o tal y cual, que sé que es un poquito más cara, pero tú notas la diferencia en el sabor, en el color incluso, y muchas veces hasta en el olor. Yo recuerdo una vez, la madre de Darwin trajo limas de Perú, los limones, estos pequeñitos. Jolín, la maleta nada más abrirla olía a lima, que yo alucinaba, digo, pero ¿cómo puede ser? Porque a mí siempre me ha parecido raro eso de, bueno, se va la gente a Ecuador, a Perú, a tal, y trae comida, ¿no? Que dices, pero si aquí también hay limones, pero es verdad que no sabe igual, para nada, la fruta no sabe igual para nada, ¿vale? Entonces podéis probarlo, podéis ir viendo en qué supermercado o en qué mercado, o incluso de puestos, ¿vale? Probar la fruta de una y de otra y vais a notar la diferencia, ¿ok? ¿Qué más? Entonces, ¿qué pasa? Como ya os he explicado, ¿vale? Estos alimentos tienen excesos en todo esto, ¿vale? En todos estos aportes que nos provocan obesidad al final o sobrepeso, ¿vale? Por otro lado, tienen carencias de nutrientes, porque yo os digo, no importa tanto la calidad, sino importa más la cantidad, ¿vale? Esta carencia de nutrientes, ¿qué hace? Hace que nuestro cuerpo cada vez tenga más deficiencias a nivel nutricional, ¿vale? Porque lógicamente no le estás aportando el suficiente calcio. Muchas veces decimos, vale, pues bebe leche, aunque sea un vasito, bebe leche para que te dé calcio, bebe leche, bebe no sé qué. Pero realmente no sabes cuánto calcio te está aportando ese vasito de leche. Incluso si os ponéis a mirar, que normalmente pues se cambia la leche desnatada o la leche semidesnatada o la leche entera. La leche de vaca la cambiamos por bueno, bebidas vegetales en este caso, pero si te pones a mirar en la bebida vegetal, el aporte que te da a lo mejor pues de la almendra o de la avena, te darás cuenta que no aporta mucho tampoco, que a lo mejor es yo qué sé, 7% de avena, todo el frasco. 7% de avena o 9% de almendra. ¿Y quién tiene el resto? El resto es agua. El resto es agua. O sea, del bote, que puede ser quizás esto es el concentrado de la avena o de la almendra. El resto de más arriba es agua y no sé si le pondrán, dependiendo de la marca, imagino que le ponen algún que otra cosa más, ¿no? Algo para endulzarlo, algo para quitarle acidez, no lo sé, ¿vale? Pero normalmente es así. Hay cacharros en los que tú te puedes hacer tu propia bebida de almendras, por ejemplo, que lo chafas y tal, ¿vale? Entonces, eso es importante que cuando ya hablemos sobre etiquetas, pues que lo aprendáis a mirar, ¿vale? Yo siempre me fijo, me hace gracia porque a mí me gusta mucho la leche, por ejemplo, bueno, la bebida de almendras o la de avena, y siempre me fijo y digo, jolín, es súper poquito lo que realmente aporta de este nutriente, o sea, de este alimento. El resto es solamente agua. Y lo mismo pasa con
leche entera, no te está aportando la suficiente proteína, no te está aportando realmente el suficiente calcio que uno cree porque simplemente asocia leche con calcio. No lo está aportando. Además, para que el calcio se enganche realmente a tus huesos, necesita de otro componente que es el magnesio, ¿vale? Y si no hay ese aporte de ambos nutrientes, realmente el calcio no se va a adherir a tus huesos, ¿vale? Es una cosa que yo aprendí, por ejemplo, con el calcio, el extracal de Herbalife, ese calcio tiene esos nutrientes que ayudan a que el calcio realmente se quede en tus huesos. ¿Qué pasa? Que cuando compras en cualquier otro lugar, cualquier otro tipo de calcio, siempre te van a decir, y necesitas este para que realmente funcione. ¿Por qué? Porque si no hay los dos, es como que comida entra, comida sale, pues nutriente entra, nutriente se va. No se va a quedar lo que tiene que quedarse, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Por eso es importante, pues eso, aportarle también nutrientes al cuerpo y que le demos esa importancia, ¿vale? Entonces, esto es lo que actualmente normalmente tenemos, ¿vale? Cuando quizás estamos faltos de esta información, ¿no? Tenemos en nuestra alimentación excesos en grasas, azúcares, sal, alcohol, fertilizantes, drogas, pesticidas, hormonas, como os decía, y por otro lado, como hay mucho de esto y hay poca importancia en lo que es la calidad del producto y en lo que realmente te aporte, ¿vale? Pues hay carencias de minerales, vitaminas, proteínas, oligoelementos, fibra, agua, grasas saludables, o sea, hay muy poquita fijación en esto, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pasa que comemos un montón de cantidad, es decir, mucho exceso, pero por mucho que comamos mucho exceso, ¿vale? Hay muchas deficiencias. Cuando hacemos una dieta, ¿qué solemos hacer? Ah, no, me quito excesos, me quito grasa, me quito tal, me quito ya la carne frita, me quedo con lechuga y pollo. ¿Qué pasa? Que me he quitado tanto que al final en eso poquito que me dejo, he aumentado también mis carencias. Porque si ya a lo mejor un aguacate te aportaba un poquito de grasa saludable, pero me la quito porque ahí no es grasa, ya no estás aportándole ese omega 3 a lo que es los nutrientes en tu alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienes otra carencia más. Entonces, al reducir los excesos, aumentas tus carencias, o sea, sigue habiendo ese desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando eliminamos esos nutrientes, pues nuestro cuerpo nos pide más comida. ¿Por qué? Porque realmente la célula necesita alimentarse, entonces te vuelves a engordar. Entonces, ¿qué pasa? El típico efecto yo-yo, ¿vale? ¿Y por qué? Ay, perdón. ¿Por qué? Porque el cuerpo te pide otra vez, come, 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 porque no me estoy llenando. Con una mini pechuga a lo mejor y lechuga, de verdad que no yo no me lleno. O sea, yo necesito tener ahí las verduras, no sé qué, no sé cómo, o sea, y muchas veces os digo, ¿vale? Porque veo en los platos solamente lechuga o solamente, qué sé yo, solo tomate, que está muy bien, que un día lo puedes hacer, pero a más variado y a más colores tenga la parte de los vegetales, mucho mejor porque te vas a saciar más, porque te aporta fibra que también sacia. Por otro lado, a veces veo la proteína muy, muy poquito, otras veces muy demasiado. Entonces también hay que encontrar un equilibrio allí. ¿Por qué? Porque la proteína es lo que realmente se sacia. Por ejemplo, en los snacks pecamos de muy poca proteína. Solo hacemos una loncha de jamón, por ejemplo, ¿no? Pues no, métele 3. Y ya si te haces un buen snack, pues le puedes poner unas rodajitas de tomate en el bocadillo que te hagas. Tomate, lechuga, incluso un poquito de aguacate si quieres, ¿vale? Y hacerte un bocadillo bueno, que te llene, que te sacie. Sobre todo en las tardes. En las tardes es súper importante que no saltéis el snack, que no nos lo saltemos. Porque en la tarde normalmente es cuando pasan muchas más horas entre comida y comida. Entonces, si nos saltamos el snack o pasa mucho tiempo, vas a llegar a la cena con mucha más ansiedad. No ansiedad, hambre realmente, porque te has saltado una comida que te tocaba. Entonces es lógico que luego te tomes el batido y digas, uy, Dios mío, esto no me ha llenado. Yo necesito algo más. O que llegues a la cena, te hagas una cena equilibrada, pero necesites que en lugar de un plato, comerte 2 platos. ¿Por qué? Porque te has saltado una comida importante. O la has hecho tan pequeñita que no te ha terminado de saciar. Por ejemplo, otra de las cosas que veo mucho es a lo mejor una gelatina de estas de proteína. Vale, está bien porque la gelatina te aporta un poquito de proteínas, pero solamente eso como snack no es quizás suficiente y sobre todo en las tardes. Entonces, fijaros un poquito más en qué le estamos dando al cuerpo, sobre todo en los snacks,
cuánta saciedad siento realmente por ese snack. A lo mejor un yogur sí, pero complétalo con algo de fruta o complétalo con algo de frutos secos, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa importante en el tema yogures, no compres yogures ya con frutas. Preferible te compres el yogur natural más una fruta, porque ahí realmente te vas a saciar, ¿vale? Entonces, por eso es que las dietas normalmente no funcionan. ¿Por qué? Porque comemos mucho normalmente, hacemos una dieta, restringimos, eliminamos un montón de excesos, aumentamos carencias en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando estamos avanzando en el proceso llega un punto en que te estancas, porque lógicamente te has quitado esta proteína, no estás alimentando el músculo y pasas más hambre, pasas ansiedad, pasas mala leche, pasas mucho cansancio y dices, lo dejo. Lo dejo, ya me da igual, me quedo como estoy, ya he adelgazado 3 kilos, pues suficiente. Ya está, los otros 7 que me quedan, pues da igual. ¿Qué pasa? Que como no has aprendido realmente a cosas importantes como el agua, como comer 5 veces al día, como la regla de las 3 horas, que os lo puse en el último material, ¿vale? ¿Qué pasa? Que vuelves otra vez a tus hábitos antiguos. Entonces, picoteo, da igual el desayuno que me coma, me tomo el café con leche con croissant, ay, como hay la promo, no me como uno, me como 2 o 3, ¿vale? Entonces, volvemos a los hábitos de antes o incluso los empeoramos porque vamos como con más ansiedad, ¿vale? Y recuperamos el peso, ¿vale? Y eso es lo que nos lleva a lo conocido como efecto yo-yo, pero es que nos puede pasar tanto si haces Herbalife, que si estás llevando un buen seguimiento y estás prestando atención a todos los tips que se te van dando y estás realmente tomando la importancia y aprendiendo en el proceso, no va a pasar. Pero que si te lo compras y lo dejas en la alacena y no te lo tomas o lo tomas bien una semana, pero luego te da todo igual o lo que sea y no has estado el suficiente tiempo como para cambiar hábitos, pues es lógico que si hay mucha gente que le ha pasado, sí, es verdad. ¿Por qué? Porque en el proceso de pérdida de peso no aprendieron a cómo voy a hacer luego para mantenerme. Yo cuando muchas veces, y todas vosotras creo que os ha llegado ese tip de, no, es que a lo mejor me queda muy poquito batido. Yo os digo, vale, pues desayunarlo. Y en las cenas vamos a hacer cenas saludables. Así al menos estos días que no tienes para la cena, vamos a irnos manteniendo en el peso. Y se puede hacer perfectamente. Y luego cuando ya llegas a tu objetivo, ¿cuál es el siguiente paso? O bien, me voy a por un plan de tonificación, o me voy a por un plan de aumento de peso, o me voy a por un plan de mantenimiento. Y aprendo a mantenerme, ¿para qué? Para que en el futuro nunca más recupere peso. Que si subo un par de kilos en verano es completamente normal, porque igual en verano normalmente pasa que nos da igual todo. Entonces, uno disfruta de la terraza, uno disfruta de comerse no un trocito de sandía, sino media sandía en la playa cuando hay mucha calor y a lo mejor combinas la sandía con algo de picoteo y a lo mejor combinas el picoteo con algo de cervecita o algún que otro cóctel en la playa y es completamente normal y natural que todos lo hagamos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Está permitido. Bueno, subo ese par de kilos en verano, pero luego los bajo. Luego recupero mi estándar, mi físico normal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo necesita volver a sus hábitos nutricionales normales, ¿vale? En invierno ya no te veo comiéndote media sandía, es que tampoco la hay, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que si subo ese par de kilos en verano, luego los bajo, pero luego ya tengo que seguirme manteniendo. ¿Vale? Entonces yo tengo muchas clientas que igual me hablan a final de verano o igual me hablan cuando se acaban las navidades, las fiestas estas de final de año. Y me dicen, Pau, he subido 1 kilo o he subido 2, quiero un batido. Con un batido en 15 días ya lo tienen. Y continúan su vida. Y así tengo muchísimas personas así. Entonces nos quedéis con, no, si lo dejo me va a pasar el efecto yo-yo. Te va a pasar siempre y cuando tú vuelvas a tus hábitos antiguos o los empeores. Pero te puede pasar tanto, ya os digo, con Herbalife, como si te haces una operación, si te vas al gimnasio un mes intensivo, en plan, voy a estar a rajatabla, placa, hacer un montón de ejercicio, ¿vale? Y luego lo dejas y dices, ya me da igual el ejercicio, pues como de más, porque me da igual todo. Si haces una dieta estricta, la dejas por aburrimiento, cansancio o agobio y vuelves otra vez a tus hábitos o los empeoras. O sea, siempre y cuando no haya ese cambio de hábitos, te va a pasar el efecto yo-yo, ¿vale? Pero ya os digo, no es porque dejes de tomar una cosa, es porque cambias esos hábitos que estás aprendiendo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Por eso es importante lo que os digo, tener esta información y ya no solo para ti, sino también para los tuyos, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Ok, ¿por qué hay el problema este de sobrepeso,
¿vale? Y por qué las enfermedades tienen relación con la nutrición. Porque os digo, miren, cuando el hombre, el ser humano, ¿vale? Hace hace muchos años, ¿vale? Cuando empezó sus generaciones, ¿vale? Cuando empezó la generación del hombre, ¿qué pasaba? Que no había suficiente alimento. Entonces, ¿qué se hacía normalmente? Los hombres cazaban, las mujeres normalmente eran campesinos, o sea, araban la tierra, la cultivaban, ¿para qué? Para poderse alimentar, ¿vale? Porque no había un supermercado. Lo que os digo, incluso es que en la época de nuestros abuelos tenían que ir caminando a comprar al mercado o hacían cultivos en sus mismas casas. Yo recuerdo, mi bisabuela tenía gallinas, tenía pollos, tenía cerdos, tenía de todo en casa, que ellos mismos los criaban para luego, pues, darle matar y comerlo, ¿vale? Entonces, si te hacían un caldo de gallina, riquísimo. Entonces, ¿qué pasaba antes cuando el ser humano recién apareció? Pasaba esto, que por un lado era cazador y por otro lado era campesino. Entonces, para poder cazar tenía que hacer muchísimo esfuerzo físico, para cultivar muchísimo esfuerzo físico, ¿vale? Y había poca alimentación, con lo cual comían en justa medida, ¿vale? Y al mismo tiempo, bueno, si cazaban, comían mucho también en ese sentido, o sea, muchas calorías, ¿vale? ¿Por qué? Porque las requerían y las quemaban, ¿vale? Pero ¿qué pasa ahora? Hoy en día tenemos que comemos quizás la misma cantidad de calorías, pero no las estamos quemando. ¿Por qué? Porque incluso desde el sofá puedes decirle, Alexa, apágame la tele. Y no te hace falta ni buscar el mando. O puedes decir, ok Google, ponme no sé qué canción. Y no te hace falta ponerte a buscar ya nada, es que ni siquiera el dedo lo mueves ya. Oye Siri, llámame a no sé quién. Y ya en el teléfono. Uy, espérense que ahora Siri se puso a hacer cosas. No ¿Lo veo veis? entre tus contactos. ¿A ¿Lo quién ve? quieres llamar? ¿Lo veis? Es que es eso, o sea... Ay, espera. Es eso, ¿vale? A día de hoy no estamos quemando esas calorías que ingerimos, simplemente las ingerimos y muchas veces hay trabajos tan sedentarios que te las pasas horas y horas sentada y ni siquiera haces un poquito de ejercicio físico, ya ni para caminar de un lugar a otro en tu mismo trabajo, ¿vale? A mí me pasa que muchas veces yo me siento aquí en la mañana y hasta la hora de ir a buscar a Samantha a lo mejor me he levantado 3 veces. Entonces, por eso, justamente, ya cuando tenga la luz verde, me toca hacer ejercicio, ¿vale? Me toca hacer una rutina al menos de 45 minutos, porque mi trabajo es un trabajo en la que estoy en un mismo lugar, ¿vale? Me pasaba cuando era administrativa, por eso empecé también con el tema del deporte, porque me la pasaba desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sentada delante del ordenador, y en mi hora de comer tampoco me iba afuera, porque no me daba tiempo, era una sola hora, y donde yo vivía era media hora de ida, media hora de vuelta, no tenía tiempo para comer, con lo cual ¿yo qué hacía? Me llevaba el tupper a comer en el trabajo, y muchas veces si bajaba a caminar, muchas veces no bajaba a caminar, el 90% del tiempo no bajaba, con lo cual era sedentario. Y si yo no hubiese hecho ejercicio por mi lado, ¿qué habría pasado? Pues a lo mejor problemas en piernas de circulación, por no moverme. Quizás varices, que ya me pasó. En mi primer trabajo me pasó que empecé a notar que las piernas me dolían mucho, que no tenía, que me salían morados por el tema de la circulación, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me movía. Entonces, son estas cosas las que a lo mejor tienes que valorar. Ah, ok, estoy teniendo actividad física. Ya no te digo 1 hora de gimnasio diaria, no hace falta, pero a lo mejor, pues eso, me voy a comprar andando, me voy a buscar a mi hija al cole, pues si me queda cerca, camino, no cojo el coche. A lo mejor, pues me puedo bajar un par de paraditas antes de llegar a mi casa cuando vuelva de trabajar y camino un poquito, ¿vale? Y así, cosas que te puedan ayudar. Ya os daremos más tips en las siguientes llamadas, ¿vale? Otra vez. Señorita, hizo pipí, ¿se agotó la lechita? Sí, bueno. Un tremendo pipí, sí. Dígale que yo necesito rellenar y repostar otra vez. Un momento, chicas. Ahora continuamos. Eso, vale. Bueno, entonces, ¿vale? Hasta aquí. Luego, ¿qué más? También es verdad que el tema también tiene que ver con lo que nos presentan a día de hoy, ¿no? ¿Qué ves normalmente por la calle? Muchos anuncios de comida rápida. Muchísimos. Comida precocida. Recuerdo que tenía una compañera en el trabajo
que había un día especial en la semana que ya no llevaba tupper. ¿Por qué? Porque bajaba y se iba a pillar estos platitos de comida que ya te vienen hechas, lo metes en el micro y ya está. Y así de eso tira mucha gente. Ese sitio siempre estaba lleno, todos los días estaba lleno. ¿Por qué? Porque mucha gente que tiene esos trabajos que os digo, que a lo mejor tienes una horita, pero que no te da tiempo de ir y volver a tu casa, ¿vale? Pues optan por estas comidas que ya están hechas, porque si no te da tiempo de prepararte pero te da palo, pues vas optando de la cosa rápida, ¿no? Hábitos que no son correctos, mucho estrés, tema trabajo, tema niños, tema todo en general nos causa estrés, ¿vale? Luego, la contaminación que hay en la calle también nos perjudica, ¿vale? También nos provocan estas cosas, ¿ok? Lo que hemos dicho antes, el sedentarismo, las hormonas, nos termina provocando problemas como la obesidad, ¿vale? Entonces, lo que os decía, antes había menos alimentos, costaba encontrarlos y mucha actividad física, quemábamos todo prácticamente lo que comíamos, ¿vale? Hoy en día hay muchos alimentos, porque hay muchos alimentos, en 1000 lugares puedes encontrar opciones, incluso yo compro la carne acá y el pescado acá y la fruta acá y el no sé qué acá, ¿sabes? O sea, tienes muchísima oferta. Pero ¿qué pasa? Que casi no nos movemos, o sea, en tema de actividad física nos movemos cero o incluso menos. Es que yo a veces le digo a Darwin, podemos ir a comprar y hacer la compra andando, porque es que muchas veces aprovechamos la vuelta del cole de Sammy y paramos en el súper o paramos en el mercado, nos aparcamos el coche, compramos, subimos la compra al coche y el coche nos deja abajo en el ascensor para subir a casa. O sea, imagínense, no caminamos para nada. Entonces a veces le digo, vamos a hacer la compra el finde y nos vamos con Samantha y caminamos y tal, y damos un paseo. ¿Por qué? Porque yo siento que a veces hace falta eso también, pero como muchas veces vamos con la prisa, pues entiendo que hagamos lo que más cómodo nos parezca, ¿no? Pero es importante que lo sepamos, que tengamos la información. Una vez tú tienes la información, ya no puedes tener la excusa de no lo sabía, ¿eh? Que conste. Os digo, antes, ¿qué pasaba? Antes, uy, cuidado, bebé. Cuidado, bebé. Antes controlábamos un poquito más. El tema de ver a una persona con sobrepeso o con obesidad era lo raro, era 1 de cada 10. Ahora es que es 10 de cada 10 o 9 de cada 10, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasa? Lo que os digo, antes quizás lo gordito que veíamos era la tele. Hoy en día, pues cada vez más, bueno, ya tele ya casi no hay, ¿vale? Pero es verdad que nosotros como nos movemos menos, pues cada vez hay más obesidad y más sobrepeso en el mundo, ¿vale? Y es algo a nivel mundial. Otra cosa también, las porciones. Antes a lo mejor una gaseosa era esto, chiquitica, y hoy en día, yo recuerdo en Ecuador, aquí no ha llegado todavía el punto, pero en Ecuador habían botellas hasta de 3 litros de gaseosa. Y que se acaba una de esas por familia en cada comida. En cada comida. Mi abuelito, yo me acuerdo que compraba una botella de esas de 3 litros y es que en la comida se terminaba. Y muchas veces se decía, ay, pues vete a por otra. Y lo que quede, pues para la cena, ¿no? Y son enormes, o sea, enormes. Allá son enormes. Yo no sé si aún habrán, pero cuando yo estaba, yo recuerdo que eso, que eran de 3 litros incluso, ¿vale? Aquí creo que lo máximo son 2 litros, ¿no? Si no me equivoco. Pero allá eran enormes, no eran una cosa así gorda. Bueno, y eso también es un problema, porque quizás lo que antes podía ser una hamburguesa que era chiquitica, hoy las ves y es la doble no sé cuántos, la triple carne, la de 4 panes y cosas así, ¿no? Entonces eso también nos incrementa calorías, ¿vale? Porque a lo mejor te vas por una comida trampa y decías, bueno, pues me como una hamburguesita, era una cosa pequeña, y hoy en día son unas cosas enormes, ¿vale? Y que obviamente te las terminas porque al final está ahí y dices, no la voy a tirar, te la acabas, ¿vale? Y muchas veces ya no es solamente una, es el menú que te viene con la patata, con el refresco, con el postre, con no sé qué, y terminas comiéndotelo todo al final. Ya no es como, ah, bueno, un caprichito, no, ya es, venga, me como el caprichote, ¿no? Y ahí me lo como, ya que estoy, me lo como todo, ¿vale? Entonces, ¿qué más? Lo que os decía, pues los problemas, eso, a nivel general son eso, que ahora importa más la cantidad que la calidad, que también hay cada vez más comidas prehechas, conservas, con obviamente conservantes que también los estamos ingiriendo, ¿vale?
La comida, como importa más cantidad que calidad, le meten 1000 cosas para que esté mucho más rápido en nuestra mesa, ya sea que la cosecha sea mucho más rápida, que los campos abarquen más cultivo y incluso los animalitos mismos, que un pollito que podía tardarte meses en hacerse señor pollo, pues hoy tardó 21 días. El otro día hablábamos con mi abuela y nos decía, es que ya tiene no sé cuántos meses y mira, le queda tanto y para tal fecha pues ya tener los pollitos para poderlos vender, ¿no? O para poder hacer comida, tal. Y era como, wow, es verdad, no me acordaba que los pollitos tienen que pasar por su proceso, ¿no? Y Samantha flipaba porque tenía los pollitos chiquititos y los pollitos que estaban como medianos y entonces estaba mi abuela diciéndole que aún no estaban grandes, que tenían todavía que crecer. Entonces, eso es algo que se ha perdido. Y se ha perdido, pues, por lo que os decía, porque se tiene que abastecer a muchísima población, se tiene que abastecer también económicamente a la industria, ¿vale? Es importante también para la industria. Entonces, todo esto lleva a que nosotros terminemos pagando los platos rotos, entre comillas, y tengamos problemas con el tema de nuestro peso, nuestras células no estén del todo alimentadas, del todo nutridas, ¿vale? Entonces, lo que os decía, resultado, sobrepeso y como tenemos muchas carencias, pues también algunas que otras enfermedades, ¿vale? Luego, ¿qué más? Entonces, puntos importantes para saber. Todos los que son productores, vendedores, incluso de los supers y tal, están más interesados en vendernos más cantidad de comida, ¿vale? Lo que os decía, la industria le interesa facturar, 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 ¿vale? Los supers tienen de todo. Literal, hoy en día tienen de todo. Creo que hasta líquido de lentillas hay en el supermercado. Hay maquillaje, o sea, hay de todo, os lo prometo, de todo. O sea, el otro día me decía Gaby, tía, encontraba hasta pequeños. Digo, ¿cómo hay en un supermercado de aquí pequeños? Que es una cosa como muy, 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 no sé, o sushi, por ejemplo, que te lo encuentras también en el súper. Que dices, antes tenía que ir al japonés para comer sushi. Ahora, si me antojo, lo compro en el súper. No, obviamente, no están nada iguales, o sea, nada que ver. Pero que quiero decir, que de oferta hay oferta. O sea, hay mucha más oferta de 1000 historias, ¿vale? Y son muy cómodos. ¿Por qué? Porque tienes uno en cada esquina. O sea, tienes para elegir, realmente. ¿Qué pasó, bebé? Gordi, dígale, papá, tengo rotos. A ver, ¿o quieres más de ti? Creo que tiene gasecitos. No, bueno, déjala que acabe de comer. ¿Vale? Entonces, es eso, lo tenemos y tenemos todo en el mismo techo, como os decía, ya no nos hace falta movernos mucho. También otra cosa interesante que ya lo veremos más adelante es que sepamos identificar, porque ya cuando lo sabes dices, Colin, es verdad, ¿cómo está el orden en el supermercado? Tú ves que las cosas que interesa que lo vean los niños están bajitas. Todo chuches, azúcar, de todo, o sea, dulces, de todo, incluso juguetitos que a veces hay, están en la parte baja. ¿Por qué? Porque los niños lo ven ahí, entonces pueden hacer, ¿me compras esto? ¿Me compras aquello, mami, papi? No, porque lo tienen ahí al alcance de sus manos. En nuestro caso, las golosinas que son para adultos, por así, Darwin siempre va caminando, caminando, tiene una debilidad por el ya te como, que es impresionante. Y yo no sé cómo le hacen, que es que él entra y los ve. Es como, se dirige hacia allí, ¿no? Entonces, también están a la altura de la vista de la persona que sabes que va a ir a por ello, ¿no? ¿Qué pasa? Las cosas que realmente te interesan comprar las tienes que buscar. Yo es que he llegado al punto incluso de decir, oye, ¿dónde está la pasta? ¿O dónde está el arroz? ¿O dónde está tal? Algo básico de las comidas, ¿no? ¿Dónde están los huevos? Nunca encuentro los huevos en el súper, siempre los están cambiando, ¿vale? Y son cosas que son básicas y que no están a la vista. Porque realmente para tú encontrarlas, pues tienes que pasar viendo todo lo demás que sí interesa que se venda y que sabes que la van a comprar porque son cosas que llaman la atención, ¿vale? Que son esos caprichitos, ¿no? Luego, ¿qué más? Bueno, y por todo todas estas cosas es por lo que es importante informarse, es por lo que es importante aprender, ¿vale? Entonces, yo que os digo, cada semana haremos una llamada así, incluso hay temas que no están en la lista y que yo los voy a buscar porque me llaman la atención, como por ejemplo,
Tema de la celulitis, ¿cómo la mejoro? ¿Por qué se provoca? Tema de la ansiedad, ¿por qué da ansiedad? ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Cómo puedo diferenciar si es ansiedad, hambre o sed? Porque muchas veces también el cuerpo sientes esa cosa de ansiedad, pero realmente no es ansiedad, es sed, porque él te manda el mismo mensaje, ¿no? El cerebro, y es como, ¿qué mismo es? Entonces, ¿cuál es el tip principal? Primero, cógete un vaso grande de agua y bébetelo. Si una vez terminado el vaso de agua sigues sintiendo esa necesidad, esa sed, esa ansiedad que uno dice, cómete un puñadito de almendras o cómete un yogur. Vamos a ver si realmente es hambre. Si ahí te pasa, genial. Si no te pasa, ¿vale? Entonces a lo mejor sí que hay que buscar algo más. Pero mientras tanto, primero tienes que cubrir el agua. ¿Por qué? Porque muchas veces es sed, os lo puedo asegurar. Al 300%. Yo cuando le doy el pecho a Lucía, termino como con hambre, que digo, ay Dios mío, quiero un plato enorme de leche con cereales, porque es como lo primero que se me viene a la cabeza cuando normalmente me da ansiedad o ganas de dulce, o una galleta con chocolate, ¿no? Y me pasa, digo, no, contrólate, mente, venga, vamos, un vaso de agua. Y me sirvo una cosa así de agua. Muchas veces le echo dry, porque sé que hoy en día, ahora mismo, con el calor que hace, es hidratación, es deshidratación. O sea, se está llevando la niña el líquido que yo tengo en el cuerpo, ¿vale? Y también los nutrientes, o sea, comida realmente. Pero lo más básico primero, porque siempre lo dicen, bebe mucha agua para que tengas más leche. ¿Por qué? Porque es hidratación lo que necesita tu cuerpo para poder darle esa producción, ¿no? Entonces, eso es importante que vayamos aprendiendo, ¿vale? Luego, ¿qué más? Principales factores para detectar cuando una persona, o sea, para pensar cuando una persona tiene o sobrepeso o obesidad. Normalmente decimos, ah, no, es que mi mamá es gordita, pues yo también voy a ser gordita. Es herencia. Pero déjame decirte que la herencia en general solo influye un 8%. 8%, realmente no es casi nada, tú lo podrías controlar, ¿vale? Lo que sí le damos es la forma de comer, como os digo, mi abuelo vegetales, mi madre vegetales, ¿vale? A mí me gustan, pero sí que es verdad que yo no le daba esa importancia. Hoy en día le doy un poco más porque he aprendido, ¿vale? Luego, ¿qué más? El estrés me genera ansiedad y cuando tengo mucho estrés como mucho y engordo. Sí, pero es que solamente un 6% lo que influye en tu peso, ¿vale? Entonces tú también lo puedes controlar. Lo que es la ecología, la contaminación ambiental, todo lo que hemos hablado, un 11%. Es decir, que también influye, pero tampoco es tanto. Lo que más influye, chicas, es lo que nos metemos en la boquita, cómo nos estamos alimentando, qué es lo que le estamos dando a nuestro cuerpo. Eso influye en un 75%. Por mucho que tú me digas, no, es que por herencia tengo, pues yo qué sé, tengo que mi abuelo, desde mi bisabuelo, tatarabuelo, todos tenían sobrepeso. Vale, puede ser, pero solamente son 8%. El resto tiene que ver con cómo tú te estás alimentando. Y eso sí lo puedes manejar tú. Sí lo puedes controlar, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, lo que os decía del tema del súper, ¿no? Que ya veis, o sea, lo más importante está siempre lejísimos o altísimo y no se puede llegar, ¿no? Entonces, en base a lo que hemos ido escuchando o en base a lo que ya sabemos nosotras mismas sobre alimentación y nutrición, os voy a hacer un rápido cuestionario. Bueno, hay diferentes mitos sobre el tema del control de peso. Te dicen normalmente que la grasa es la principal razón por la cual aumentamos peso. No es verdad, muchas veces también es por la falta de masa muscular. Por eso yo siempre os explico o siempre intento explicaros lo que es la importancia de la masa muscular, aparte de el quemar grasa. Si tú aumentas tu musculatura, ¿vale? También te va a ayudar a controlar peso. Por eso es que funciona tanto Herbalife. ¿Por qué? Porque te aporta esa proteína para alimentar al músculo, ¿vale? Entonces, la grasa sí que la necesitamos. De hecho, un 20% tiene que ser en nuestro cuerpo el porcentaje de grasa saludable que tenemos que tener. A partir de ahí, si lo tienes más elevado, lógicamente lo tienes que bajar, ¿vale? Y te tienes que fijar en la masa muscular. Si tienes una masa muscular de un 30% está perfecto. Si la tienes más bajita, hay que aumentarla. ¿Para qué? Para llegar a ese punto saludable, ¿vale? Entonces, la grasa. Normalmente asociamos grasa con algo grasiento, algo frito, ¿no? Pero no es eso. O sea, las grasas están incluidas en muchos alimentos también. Y por ejemplo, el aceite de oliva es una grasa saludable, el aguacate es una grasa saludable, las nueces son grasas saludables, la mantequilla de cacahuete son grasas saludables y proteínas,
¿vale? Entonces, la grasa también se necesita en nuestro cuerpo. Ya os digo, hasta un 20%. Si tienes más de ahí, hay que trabajarla, hay que disminuirla, ¿vale? Luego, ¿qué más? ¿Todas las calorías contribuyen por igual al aumento de peso? También es un mito, como os explicaba antes, no es lo mismo comerte a lo mejor un yogur que tiene, qué sé yo, 100 calorías pone, ¿vale? Versus un paquete de galletas que realmente no llega al paquete, llega a 4 galletitas que también son 100 calorías. 4 galletitas, una cosa así. Mirad, mis padres me dejan por aquí las tentaciones, son integrales y demás, pero realmente yo me leí el otro día el paquete, la parte de la etiqueta, y 4 galletitas de estas, las más ultra integrales que veis que normalmente están ahí de avena y de tal, 4 galletitas ya superan los 100 calorías, que es lo mismo que te podría aportar a lo mejor una fruta con un yogur o a lo mejor un mini bocadillo que te hagas tú de jamón, de pollo, incluso a la plancha y tal, te puede aportar las mismas calorías, la diferencia, o incluso un batido tiene 100 calorías. La diferencia del batido y 4 galletas, esas 4 galletas no te van a llenar, no te están aportando fibra, a lo mejor un pelín, ¿vale? Porque son de avena y demás, pero no te están aportando todos los nutrientes que necesitas, versus el batido que sí te lo aporta todo. Y son las mismas calorías. Y ya te digo, 4 galletas no te sacian, normalmente te dejan con ganas de acabarte el paquete. Un batido, normalmente a la mitad de un batido grande dices, ay, ya no puedo, estoy súper lleno. ¿Qué me ha pasado y que me lo han dicho? ¿Me lo puedo hacer más pequeño? Sin problema, hazlo más pequeño, ¿vale? Es bueno comer galletas de dieta o zanahorias cuando estás a dieta. No creo que sea muy relevante, ¿vale? Incluso sé que no es relevante en el tema de control de peso. ¿Por qué? Porque las galletas de dieta, tú te comes 2, normalmente entendemos galletas de dieta como las tortitas de arroz o de maíz, ¿no? Te comes 2 y quieres otra, y quieres otra, y quieres otra. Y con 2 no te vas a saciar, por eso hay que complementarla. Y aunque te comas el paquete entero, no te va a aportar suficiente proteína, no te va a aportar suficientes nutrientes, ¿vale? Y obviamente en 2 tienes X calorías, en el paquete entero de galletas tendrás muchas más calorías y ese aporte de calorías comparado, ya os digo, a lo mejor con un batido o con un snack de las mismas tortitas, pero con otras cosas que lo complementen, ¿vale? Gracias, amor. Esas calorías pueden ser las mismas, pero el aporte nutricional es completamente diferente, ¿vale? Entonces, es bueno ni malo, simplemente puedes utilizarlas en un snack, por ejemplo, ¿vale? Va bien, ¿por qué? Porque a lo mejor tiene menos calorías que cualquier otra galleta, pero la tienes que complementar. No solamente te comas el paquete de galletas, que a veces vienen 4 en un paquete. Lo sé porque a Sammy le encantan las galletitas de estas de maíz, las tortitas de maíz, y normalmente en cada paquetito creo que vienen 4. Y Samantha se lleva, pues eso, un par para el snack y al lado le pongo el jamoncito o el quesito para que lo complemente al snack, ¿no? Y la pieza de fruta. Entonces, que a veces la profesora me dice, es que es mucho, y yo es como, ay, pues le pongo un poquito menos de cada cosa, pero es que necesito que tenga un poco de cada, ¿no? No le voy a mandar solo palitos. Entonces, siempre intento como complementarle un poco cada espacio en la proteína, el carbohidrato y también la fruta, ¿vale? ¿Qué más? Temas zanahorias, normalmente, ¿por qué? Porque pensamos, bueno, a más vegetales coma, pues es como dieta. No, no tiene nada que ver. Incluso la zanahoria le faltaría la proteína. Por eso el snack que veis normalmente en los planes es hummus con palitos de zanahoria, porque de esa manera lo que hacemos es complementarla a la zanahoria también, ¿vale? Luego, cuanto menos comas, más bajas de peso. Esto es completamente falso, o sea, es el error más grande que podemos hacer en la vida, el saltarnos comida para bajar de peso, porque al contrario te va a hacer subir de peso, va a ralentizar muchísimo tu metabolismo, va a hacer que pases mucha ansiedad, va a hacer que pierdas muchísima masa muscular, termines a la semana, al mes o al tiempo con el que dures saltándote comidas o dejando de comer, termines con muchísima menos masa muscular en tu cuerpo y mucha flacidez, ¿vale? Aparte de que el metabolismo se volverá tan lento que cogerás mucho peso y sobre todo mucho porcentaje de grasa, porque tu cuerpo no sabe en qué momento le vas a dar de comer, con lo cual en el momento que le des de comer, lo que va a hacer es hacer reservas de grasa. Y normalmente las pone en piernas, glúteos, caderitas, en la parte de detrás de la espalda, de detrás del pecho, ¿vale?
que normalmente tenemos, es donde se acumulan las grasitas, ¿vale? Las lonchitas que digo yo, y normalmente pasa por eso, porque nos saltamos comida y nuestro cuerpo lo que hace es, pues ahora guardo, porque no sé cuándo esta mujer me va a volver a dar de comer. Y yo necesito darle energía, y la energía, normalmente, la energía de forma saludable, se debe sacar o se saca de metabolizar la grasa también. ¿Qué es lo que hace el té? El té lo que hace es, quemo esta grasita, la metabolizo, y a medida que lo voy haciendo, te voy dando energía, ¿vale? Por eso te sientes activa, porque sientes que tu cuerpo está trabajando, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, vas corriendo, limpias, no sé qué, y es como que, cuánta actividad estoy haciendo. ¿Por qué? Porque el tecito lo que está haciendo es darte esa energía saludable, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, no subimos de peso a propósito, realmente nadie creo que en esta llamada o en el mundo entero, bueno, sí, Darwin, por ejemplo, sí que quería subir de peso a propósito porque estaba muy delgadito, ¿vale? Pero normalmente las personas que sufren de obesidad o exceso de grasa, que sufrimos exceso de grasa y demás, no lo hacemos porque realmente queramos, lo hacemos pues porque no tenemos la información, como os decía, comemos productos que están ahí al alcance de nuestras manos. Y como no sabemos, pues lo hacemos sin pensar, sin darle esa importancia, hasta cuando caes en cuenta o aprendes y dices, uy, no, qué equivocada estaba, empiezo a cuidarme más, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer un pequeño cuestionario, ¿vale? Para ver si durante todo este tiempo que hemos ido haciendo retos y demás habéis aprendido cositas, ¿vale? Si hay alguien nuevo, no se preocupe, se vale equivocarse, no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, primera pregunta, podéis contestar por el chat, como también, si no me equivoco, hay una opción que pone anotar y podéis rayar la pantalla, ¿vale? Entonces, primera pregunta. ¿En cuál de los dos platos creéis que hay más calorías? ¿Cuál de los dos platos creéis que tiene más calorías? ¿El plato A o el plato B? El plato A, pues como veis, tiene galletitas, de estas que incluso son, creo que son como integrales, ¿no? Me parece. Nueces, algo de manzana, quesitos, ¿vale? Y en el segundo plato hay un mix de patatas, verduritas y en este caso carne. A ver. Vale, más calorías, el plato A, el plato A, el plato A. Ok, ¿alguien opina que el plato B tiene muchas más calorías que el A? ¿Todas plato A? Vale, vamos a ver. Vamos a ver. El plato A tiene 1100 calorías y el plato B, aunque parezca que tiene más cantidad, solo tiene 400. Por lo que os digo, tiene más cantidad, pero es que tiene más calidad. O sea, os va a llenar y os va a saciar y os va a dar mucho más aporte de nutrientes este plato con este poquito de calorías que este plato, que normalmente es lo que solemos picar. ¿Vale? Entonces, te haces una buena comida, en lugar de pensar, no, estoy a dieta, voy a comer 4 cositas y picoteo, no, te haces un buen plato que te aporte varias cosas importantes, como son los vegetales, la proteína, los carbohidratos en la patatita y en la zanahoria, ¿vale? Te aportan más nutrientes y te están aportando menos calorías. Y realmente con esta comida quizás puedas conseguir controlar más peso que no si te haces comidas así, que faltan muchas cosas, ¿vale? Carentes de muchas cosas, ¿ok? Siguiente opción. Vamos a ver. Plato A. Este se parece un poquito más, ¿vale? Plato A. Tienes la porción de pasta, tienes las verduritas y salmón con una mayonesa, ¿vale? Y plato B tienes porción de arroz, porción de verduritas y pescado blanco en este caso, y también una mayonesa, ¿vale? ¿Cuál de las dos creéis que tiene más calorías? O bueno, sí, más calorías. O que tiene menos calorías. A ver, ¿plato A o plato B? ¿El B tiene menos calorías? ¿Quién más opina que el B? El B tiene más calorías, vale. Entonces el A tendría menos calorías, ¿no? Vale. Ok, vamos a ver los resultados. En este caso, el plato A, 600 calorías,
el plato B, 300 calorías. ¿Por qué? La diferencia solo está en una de las partes del plato, en este caso, ¿vale? Como veis, ambos tienen carbohidratos siempre, que en este caso tienen arroz y tienen pasta, ¿vale? Ambas tienen lo que son vegetales, ¿vale? En este caso quizás es un poquito más variado, en este caso pues la cebollita y demás. Pero las dos tienen pescado, ¿vale? Pero el pescado, en este caso el salmón, tiene más calorías y grasita que el pescado blanco, ¿ok? Entonces, el salmón sí es una buena fuente de proteína, es una buena opción, pero no para todos los días, ¿ok? Más bien para las cenas, incluso cuando estás en pérdida de grasa, ¿vale? O en definición, ¿ok? Se recomienda o carnes blancas o pescaditos blancos, porque tienen muchas menos calorías, muchas menos grasas, ¿vale? El salmón pues tiene un poquito más. No quiero decir que sea malo para nada y en absoluto, de hecho es una muy buena opción de proteína, pero en este caso, pues sí que es verdad que te aporta un poquito más de grasa, ¿vale? Simplemente, pero no es malo, está genial, de hecho una comida de 600 calorías es genial, ¿vale? Para una comida completa. Aunque ya cuando pasan las 1000 como el arroz con menestra y carne asada, pues ahí ya no, ya hay que hacerle un pare y cójalo como comida trampa, ¿vale? Pero esto seguiría siendo una comida saludable. Luego, ¿qué más? Titiritiri. Vale. Tenemos, por ejemplo, cuando tenemos que elegir las comidas, ¿vale? En este caso, tienes la opción de algo que quizás cuando sales a algún parque de atracciones o o un centro comercial o lo que sea, ¿no? O estás de vacaciones, pues normalmente suele estar presente, que si son las patatas con, yo qué sé, con la salchipapa, por ejemplo, ¿vale? Creo que ya aquí ya se conoce como salchipapa también, ¿no? ¿Vale? Las salchichas y patatas. De calorías, 604. Grasa, 63%. Proteína, solo un 14%. Realmente lo que son los embutidos no te aportan tampoco tanta proteína, ¿vale? En este caso, pues lo que es las salchichas, realmente es un mix de muchas cosas. No quiero contar lo que encontré una vez en una de pollo y pavo porque dije, ay, no, no compro más salchichas. Y fue como, ah. Vale, pero realmente tienen un mix de muchas, no es carne magra pura. Incluso si tú te fijas en los jamones, cuando pillas el jamón de pavo, por ejemplo, fijaros en el porcentaje de pavo que tiene. O el jamón de cerdo igualmente, fijaros en el porcentaje que tiene de cerdo. Normalmente suele ser un 65, 75 como mucho, 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 80 y pico. Si encuentras uno que tenga más de 80 o más de 90, no lo cambies. De hecho, yo encontré un jamón de pavo a Medio Origen, si no me equivoco, que tenía un 90 y pico de jamón de pavo realmente, ¿vale? El resto de embutido, cuando te pone 75%, 85, no, 85 no llega, pero 75 es lo máximo que he visto, 65, 50 incluso, ¿vale? El resto de cosas que le ponen son leche en polvo, suele poner agua, suele poner 1000 historias más. Fijaros en los ingredientes y ahí os daréis cuenta que realmente no están aportando todo lo que creemos que nos aporta. Por eso siempre os digo, jamón de pavo, ponle al menos 4 lonchas, porque es que si no, tampoco, una no te va a llenar. No tiene suficiente proteína para que te llene en un snack, ¿vale? Entonces, proteína, si veis, 14%, carbohidrato, un 23%, porque aparte hay ketchup por medio allí, ¿no? Luego, pavo con verduras, si os dais cuenta, la cantidad es mucho mayor, ¿vale? También tiene patatitas, bueno, tiene verduritas, me imagino que es un mix de todo, ¿vale? Pero en este caso, fijaros la cantidad de carbohidratos que tiene, solo un 12%. Las proteínas, un 55%, o sea, te va a saciar más y te va a aportar mucho más al músculo, ¿vale? Grasas, hay un 33%, disminuye en más de la mitad. Y las calorías, lo mismo, casi la mitad de calorías. Te está aportando mucho más, te va a llenar muchísimo más, incluso es para, yo creo que un par de personas o hasta 4, es una buena porción ahí, que una salchipapa con pavo, ¿vale? Con salchicha. Bueno, que una salchipapa, vaya. ¿Ok? Luego, ¿qué más? Otra de las cosas en las cuales tenemos que prestar atención es en la forma en la que comemos las cosas, ¿no? Por ejemplo, una patata tú la puedes cocinar de diferentes maneras. La puedes tener cocida, hervida, la puedes hacer en puré,
la puedes hacer en croquetas, la puedes hacer patatas al horno, la puedes hacer una tortilla de patatas, chips en este caso, que normalmente suele estar presente en los cumpleaños de los peques, incluso como un aperitivo cuando te vas a lo mejor pues a la playa, al parque o lo que sea, o patatas fritas, ¿vale? ¿Cuál de todas estas, vale? Todas estas de aquí tienen, imaginaros que hay 200 gramos de patata cocida, de puré, de patatas doradas, de patatas fritas, de chips, de tortillas y de croquetas. 200 en cada una de las frutas, ¿vale? ¿Cuál creéis que tiene más grasa? Ay. Vale. ¿Cuál creéis que tiene más grasa en este caso? ¿Las cocidas, el puré, las croquetas, las doradas, la tortilla, la chips o la frita? Ay, no me dejas. A ver, vamos a ver. La frita, ¿vale? ¿Qué más dice la frita? O si tenéis alguna otra opción que creáis. Podéis hablar que no pasa nada y si nos equivocamos tampoco pasa nada, ¿vale? Vamos a ver cuál tiene más grasitas. A ver, a ver, a ver. Ay, no me salió. No me dejo verlo, ¿por qué no me dejo verlo? ¿Por qué no me dejo verlo? Bueno, en este caso de las que más grasas tienen, ¿vale? Que yo me lo sé, me sé la chivatada. En este caso sí, serían las fritas o incluso las chips. Las chips también, ay, ya no os veo, ¿por qué no os veo? Aquí, vale. Las chips también son una opción que tiene muchas más calorías y mucha más grasa. Las que menos, la mejor opción que podría ser sería la patata cocida, porque no tiene ningún aporte extra de nada, ¿vale? Incluso en los planes lo ponemos, una patata mediana cocida que formaría parte del carbohidrato, algo que ocupe esto. Incluso yo recuerdo que cuando yo me hacía la de esto, bueno, yo también soy de muy poquito, me lleno como un pajarito, yo hacía 3 o 4 rodajitas de patata, que realmente ya es más o menos el porte del puño de mi mano. También soy pequeñita, contar con eso. Entonces, realmente si nosotros aprendemos esto, ¿vale? Que desde las chips a las fritas, a incluso la tortilla o el puré que ya le añades más cosas como mantequilla y cosas demás, las croquetas que están fritas también, son como las opciones menos saludables, vas a buscar las más saludables para tu alimentación, para tu comida. Luego sí, es verdad, en la comida trampa me hago unas patatas fritas, incluso hoy en día que se pueden hacer al air fryer y que no necesitan de tanto aceite, también es una buena opción en tu comida, porque la estás haciendo, pero no le estás poniendo ni recocinando con tanto aceite, ¿vale? Entonces también lo podrías utilizar, pero dependiendo de cómo la cocines. Ay, perdón, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos con toda esta información? A que no sabemos exactamente lo que estamos comiendo a día de hoy, porque como todo lo maneja las grandes industrias, ¿vale? Pero sí que podemos influir tanto en cómo lo cocinamos, en qué elegimos, en dónde lo compramos, en este caso, intentando buscar un poquito pues las mejores opciones. Ya no te digo vete a comprar todo bio o todo ecológico o todo tal, no, pero a lo mejor en el plato sí, fíjate que tu plato tenga un poquito de todo, carbohidratos, proteínas, y lo que es la parte de los vegetales, que son los carbohidratos saludables en este caso, ¿vale? Entonces, una vez aprendas esto básico, 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 el resto irá surgiendo poco a poco. Y ya en el futuro, como te digo, tú te vas a saber mantener, ¿vale? Entonces, hasta aquí, chicas, preguntas, dudas, las podéis hacer ahora, las podéis hacer en el grupo, si os queda cualquier duda, cualquier pregunta, lo podéis hacer sin ningún problema. A partir de hoy, en las escuelitas, en las llamadas que hagamos, también os voy a pasar luego como un PDF, ¿vale? Me lo pedís, ¿vale? Que tiene un poco los tips de los que vamos hablando, como un resumen, por así decirlo, ¿vale? De lo que vamos hablando, de los temas que vamos tratando, para que así pues le echéis un ojo, lo tengáis ahí, pero utilizarlo, que es importante también, así aprendemos, ¿no? Para que de esa manera pues todo lo que se va hablando lo tengáis allí como un recordatorio, como un resumen, ¿vale? Luego, por otro lado, lo que os decía, súper importante, alimentarnos bien, pero también intentar movernos un poquito. Ya sabéis que tenéis desde casa, para hacerlo desde casa, el gym virtual, ¿vale?
Es a las 6 de la mañana. Yo sé que es un horario que dices, ay, quiero dormir un poquito más, me llama la sábana. Bueno, en el caso de Sheila y mío, es que a lo mejor a esa hora nos estamos recién acostando a a dormir, ¿vale? Pero si durante el día encuentras un huequito, esa llamada, ese gym del día se queda grabado, ¿vale? Si no estás en el grupo de gym virtual, pídelo, ¿vale? Porque se te puede agregar al grupo y de esa manera vas a tener acceso a la grabación, ¿vale? En caso de que por lo que sea se nos olvide hacer el reenviar al grupo general, ¿vale? Pero ya sabéis, en vuestro calendario de HLOK también está el acceso para que directamente os lleve al gym virtual del día, ¿vale? A la grabación del día. Y así, pues te mueves un poquito, activas un poquito tu metabolismo, tu cuerpo, y vas ayudando a que el proceso de la pérdida de peso o pérdida de grasa, pues se acelere un poquito más, ¿vale? Hasta aquí, chicas, la llamada de hoy. Voy a dejar de compartir y las que quedamos, sé que a lo mejor se alarga un poquito, las que quedamos, pues si tenéis dudas o preguntas, las podéis hacer sin ningún problema. Vamos a darle stop a la grabación y